Bienvenidos a esta nueva edición de Visión Internacional. Soy María Paula Guzmán y hoy día vamos a hablar sobre el tema del terrorismo yihadista en lo que sería Rusia. Un tema bastante interesante y no muy tocado en la actualidad. Hoy nos acompaña el profesor Cáceres, quien es doctor en educación, magíster en planeamiento y estuvo 4 años como funcionario en el Departamento de Mantenimiento de Paz de la ONU. Muy buenos días, profesor. Buenos días y buenos días a tu audiencia. Estoy bastante contento de poder incrementar la duda respecto a los temas actuales, sobre todo relacionados a la parte religiosa y a la parte política en un estado, mejor dicho, en un lugar específico del mundo que es el amplio territorio de Rusia. Me parece un tema bastante interesante. Personalmente, cuando estaba leyendo, no mucha gente sabe que hay un 15% de musulmanes en Rusia. En realidad podría ser mucho más, porque si nos remontamos un poquito hacia la década inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial y se constituye la Unión Soviética, parte de la Unión Soviética estaban todos los estados de lo que se llamaba el Oriente Inmediato, el Oriente Intermedio. Dentro de ellos, las 15 repúblicas que conformaron la Unión Soviética, hay Tayikistán, Uzbekistán, todas las repúblicas que terminan en tan, sus pobladores mayoritariamente, casi en un 90%, al inicio de la existencia de la Unión Soviética fueron musulmanes. Es algo bastante interesante porque también hay un montón de contexto histórico. Estos países que usted mencionó eran parte de la Unión Soviética y de por sí ya eran pobres. Y cuando dejaron de ser parte de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética pasó a ser Rusia, estos países pobres se volvieron aún más pobres y hubo bastante inversión de países como Arabia Saudita, que es un país meramente musulmán, y no solamente musulmán, sino también, y esto es algo bastante clave, safaísta, me parece el término que es de esta misma rama donde nace lo que es el yihadismo. Sí, me encantaría poder también ordenar un poquito el tablero referido justamente a la situación de los países que conformaron la Unión Soviética. Son 15. Y una de las particularidades de los 15 países o mejor dicho, 15 repúblicas que formaron la Unión Soviética, eran repúblicas que previamente ya habían pertenecido al Imperio ruso. Entonces, esa herencia de la dependencia de una metrópoli por un lado y la organización que en un primer momento lo pensó Lenin, pero lo implementó Stalin, que dicho sea de paso, él es georgiano, ¿no? Y no apellida Stalin. Stalin viene a ser un apodo que viene del ruso Stal, y Stal en ruso significa acero. Entonces, lo que quería tener Stalin justamente era esa imagen de hombre fuerte, del acero. Entonces, él aplica básicamente los principios, comunismo o del leninismo, y lo que hace es la implementación de una estructura inviolable, que fue la Unión Soviética. La necesitó para poder enfrentar al nazismo y a la maquinaria bélica. Por eso fue que en Blitzkrieg, o sea, de una guerra relámpago al plan Barbarossa, que es el plan Barbarroja que había planificado justamente Adolf Hitler, ¿no? Choca. Y ahí se habla mucho en la histórica, sobre todo en la parte de que hubo el general Invierno, que fue el que venció, pero hubieron varios generales inviernos desde 1941 hasta el 45. Entonces, ¿qué es lo que hace Stalin? Implementa una unidad monolítica en la Unión Soviética. Parte de eso era de generar interdependencias nocivas para los países. Entonces, él tenía, y creo que hasta ahora lo tiene Putin por herencia, ¿no? El sistema de irrigación sanguíneo de un organismo gigantesco. Son más de 11 usos horarios que tiene Rusia, ya no digamos en la Unión Soviética. Y por otro lado, es prácticamente 3 continentes que se juntan en un territorio inmenso. Administrar eso sin poder y sin interdependencia es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estas repúblicas pequeñas? Dependían. ¿Y de qué? De la energía. Pero ellos eran productores, sí,
pero producían petróleo y todo iba a través de la maquinaria económica de la Unión Soviética a los productos derivados. Entonces la energía no solamente funcionó a nivel de la propia Unión Soviética, sino con toda su órbita. La órbita que posteriormente estaban, ¿no?, involucrados los países del Pacto de Varsovia, y que hasta el día de hoy es una interrogante, ¿no? El Nord Stream 2 y los distintos problemas que han habido a raíz del problema de Rusia. Entonces, los movimientos yihadistas, ¿no? El concepto de yihad necesariamente nos tiene que llevar hacia agarrar un diccionario sobre el Islam, ¿no?, y los musulmanes. El Islam, que es la religión, que no significa otra cosa que yo seguir a Dios. Ese es el concepto del Islam. Pero el Islam mismo, ¿no?, del propio árabe, es el que sigue a Dios o el fiel. Entonces, puede parecer grotesca la comparación, pero creo que es didáctica en el sentido de que la religión, por ejemplo, la religión cristiana, no voy a hablar en términos de católicas y evangélicas, pero la religión cristiana lo que obliga prácticamente al creyente es a anunciar la buena nueva que Jesucristo resucitó. Esa buena nueva la tienen como parte el concepto de yihad. Entonces, en el yihad no solamente es la buena nueva, sino buscar la conversión. Y en la búsqueda de la conversión, ellos asumen el deber de que todo ser que pisa la tierra tiene que ser creyente. Porque no creer en Dios vendría a ser un pecado terrible. Porque no están agradeciendo, ¿no?, al Dios que es el todo creador. Por eso ellos dicen, ¿no?, Alhamdulillah, ¿no?, bendito sea el Señor, Subhanallah, gracias a Dios, Allah Akbar. Lo puedo decir en árabe porque tuve la oportunidad a través de las misiones de paz de Naciones Unidas de pasar buenos tiempos con contingentes musulmanes, como por ejemplo el de Jordania, ¿no?, ahí en Eritrea y Etiopía. Entonces, ellos tienen esa necesidad y tienen esa obligación. Entonces, el yihad es cuando justamente ocurre el yihad, porque como parte de esa salvación está la expiación de las culpas. Como todos sabemos, en la religión católica, y justo he venido de salir en esa discusión, en el concepto católico, ¿no? Más o menos son conceptos que todos los podemos decir. Y sabemos que cuando pecamos, ¿qué podemos hacer? Penitencia, confusión. Y la reconciliación. Todo eso está especificado, ¿no?, en los escritos del Evangelio y evidentemente en la Biblia. Pero ¿qué ocurre con el Corán y qué ocurre con el musulmán? El que sigue a Dios, ¿no? El que sigue a Dios sabe de que hay pecados. Y para esos pecados hay penas, hay castigos. Pero al igual que en algunos casos en la religión cristiana en términos generales, ellos consideran que también existen los pecados mortales. ¿Y cómo se expían los pecados mortales? En la religión cristiana. Musulmana. En la musulmana. Mediante el exilio, la muerte, apedreamiento y así. Ya, mediante la muerte. Entonces, ¿quiénes son los pecadores? Digamos, uno de los pecados que muy poco comprendemos en Occidente es que el suelo del musulmán en general, ¿no?, es sagrado, porque ha sido entregado por Dios. Y el valor de la tierra se defiende con la vida. Por eso es que ellos reclaman hasta el día de hoy el califato universal. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios en la tierra. Y por lo tanto todos los pobladores deben de rendir ese culto al Creador. Estoy hablando en términos positivos sobre algo que es terrible, pero estoy tratando de dar una versión que permita comprender, ¿no?, la cosmovisión del musulmán. Como tú lo has dicho, pocos hablaron de que hay musulmanes en Rusia y muy pocos saben realmente qué es la religión musulmana. Y hay una gran, digamos, no se entiende mucho muchos aspectos de la propia religión. Entonces,
voy a terminar esa idea, de que si se peca contra lo sagrado, que es la tierra, y algo que sí es inconcebible, que pises la tierra sagrada con zapatos. Eso es, bueno, no hay una comparación para poder reflejar la indignación que puede sentir un musulmán al ver, y ahí viene uno de los términos, hollada, su altar, que es su tierra. Puede causar de repente admiración, pero me tocó a mí en los patrullajes que tenía en el África, en particular en Eritrea, que inclusive en medio de la nada, en la tierra, en el desierto total, ¿no? Había una choza sobre tierra, ¿no? Pero al costado de la choza había un palito que tenía colgado una latita, y esa lata tenía agua. ¿Para qué? Para que los que venían, que eran la gran mayoría descalzos, se echen agua, saquen esa tierra, y sin esa tierra pisen en la misma tierra, pero pisar dentro de su casa, porque estaban bienvenidos. Evidentemente, los que veníamos de otras culturas, pues nos sacábamos, ¿no? Para mi caso, el borseguí, que era el uniforme militar, y las medias, y entrábamos descalzos. Y eso nos puede recordar inclusive un momento donde justamente Jesús lava los pies, ¿no? ¿Por qué? Porque era una señal de purificación, porque tú vas a entrar en un ambiente que es santo. Imaginémonos cómo puede reaccionar esas personas cuando llegan tropas y se meten a tu casa, se meten a tu territorio y hacen todo eso, todo lo que han hecho, todo lo que hemos visto, los noticieros. Por mucho de que podamos decir de que tienen vías, tienen determinados elementos, pero ese es un impacto terrible para la cosmovisión musulmana. Entonces, ¿cómo expiarlas? Y ahí viene el concepto de caridad. La caridad para el musulmán es librar del pecado al prójimo. Entonces, parte de liberar del pecado al prójimo es expiación, la expiación de las culpas. Y como bien tú lo has respondido, la expiación de la culpa es la muerte. Y lo que ellos buscan es una muerte, bueno, en el mejor de los casos indolora, pero cuando has infringido una serie de normas, una serie de conceptos, pues esa muerte tiene una característica. Claro. Y ellos, al hacer eso, según su cosmovisión, están librando del pecado y están haciendo un acto de caridad a la persona que asesina. Y eso es lo que ellos piensan. Por eso es que no consideran para nada una labor nefasta el hecho de matar niños, mujeres, ancianos. Bueno, para un poco concluir, ¿cómo es que usted ve que Rusia está abordando este tema desde una perspectiva de seguridad nacional que tiene? Resulta un tanto preocupante desde mi punto de vista, ahora sí militar, es el hecho, como tú habías mencionado hace un momento, ¿no? De que fueron inclusive tanquetas a solucionar un problema que tenía rasgos de haber sido el accionar de grupos terroristas. Entonces no se puede emplear tropas regulares para solucionar problemas que no son el ámbito para el empleo de tropas regulares. Ahí es importante diferenciar lo que vendría a ser una guerra convencional, que se entiende de que hay amigo, enemigo, hay ejércitos y van a luchar entre ellos, con una guerra no convencional, donde eventualmente van a tener civiles, pero son civiles que tienen misiones y que están involucrados en una lucha. El asunto es cómo diferenciar. Entonces, en el caso de Rusia, me parece que ha habido o bien un error por un lado en el término de la comunicación, o quizás haya sido para exacerbar, como ya había mencionado antes, ¿no? Agudizar las contradicciones inclusive dentro del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque son muy conocidos los que se llaman y que se parecen mucho al término alemán, los Spetsnaz, que son las tropas especiales. Esas tropas especiales están justamente entrenadas para la guerra no convencional. Sin embargo, no las emplearon. ¿Por qué no las emplearon? Ahí es donde vamos a tener que requerir de una investigación
digamos, multipolar, yo la llamo así, en el sentido de que no concentrarse exclusivamente en una fuente de información de un solo lugar y tratar de encontrar, ¿no?, contrapesos en la otra parte, ¿no? Y de esa forma, como acabo de mencionar en una clase, ¿no?, para poder ver nítido y profundo, uno debe tener una visión estereoscópica. Pero para que exista la estereoscopía, tienen que haber dos puntos de vista. Recién, justamente los binoculares, ¿no?, uno puede ver todo en 3D cuando tiene dos puntos de vista. Y esos dos puntos de vista, el entrar en el foco para poder comprender la realidad, obligatoriamente vamos a tener que encontrar el referente en el estudio histórico. Muchas gracias, profesor, por acompañarme en esta entrevista de hoy y hablar de este tema muy interesante que en realidad me gustaría que se toque mucho más en lo que es el noticiero y mucho más en la comunidad internacional, porque es un tema bastante serio, porque no solamente hablamos de grupos terroristas dentro de Rusia, sino también grupos terroristas afuera de Rusia que atacan en ciudades rusas, y también cómo es que esta concepción que tenemos social de Rusia está cambiando un montón el tema de la seguridad, porque antes se tenía esta concepción de wow, pero las fuerzas especiales rusas son las mejores. También todos teníamos esta concepción de que Rusia tenía un nivel superior en lo que sería militar y estrategia y así, y estamos viendo por acciones y por hechos de que no es tanto así. Entonces también es como destapar un poco más la realidad. Y bueno, cerrando un poco más este tema con esta conclusión y estas premisas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa.